Todo el mundo ve la pantalla, ¿correcto? Este curso tiene como nombre o por nombre Pedagogía de las Artes Marciales. En principio, hablamos de pedagogía como el arte de enseñar, ¿no? Por supuesto, las artes marciales tienen ese adjetivo de ser un arte y nosotros digamos que lo podemos definir de una manera en que el cuerpo se expresa creativamente en un sistema de defensa o de pelea. Entonces, para meterle la pedagogía a las artes marciales parece una redundancia, en el sentido de que como un arte yo puedo hacerlo un poco más arte. Y lo vamos a hacer a través de un estudio o un respaldo que nos da las disciplinas educativas. Todo lo que la educación ha generado es un sistema que a pesar de que tiene muchas fallas y en algunos casos está desactualizada, nos ayuda mucho a comprender de una manera sistemática cómo funciona el proceso de aprender y de enseñar. Las artes marciales no escapan de este proceso porque nosotros somos unos agentes que buscan transmitir un conocimiento. Entonces nosotros nos volvemos en maestros, nos volvemos profesores y principalmente nos volvemos educadores. Entonces, en primer lugar vamos a conocer, ¿no? Aquí hay compañeros que tenemos la oportunidad de compartir en el ambiente de Karate Do, somos de Ecuador y me habrán visto en algún torneo, participando con mis muchachos, en algunos casos como árbitro, pero no hemos tenido la oportunidad de compartir, de participar de una manera un poquito más personal en alguna actividad como esta. Entonces, yo voy a presentarme de la manera que no me gusta, ¿no? Diciendo un poquito más o menos qué voy a hacer. Pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a quién soy yo, qué hago, a qué me dedico realmente, si esto es alguna actividad principal o secundaria de mi vida, bueno, me pueden escribir en el chat y yo con todo gusto les respondo, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir al chat. Tenemos a todos los participantes presentándose. Muy bien, David, Ana Lucía, Anet. Muy bien, tenemos personas de México también, ¿no? Tenemos también, sí, República Dominicana. Perfecto, no hay nadie por allí que esté sin nombrar, ningún país. Entonces, mi nombre es Jonathan Peña, soy practicante de la disciplina de Karate Do y me dedico a la enseñanza principalmente, ¿no? Mi recuento cronológico de cómo yo llego a este punto como instructor se inicia en el año 2002. Imagínense, a los 17 años, una persona que entra a una disciplina marcial ya tiene una gran desventaja. Si se va a dedicar, por ejemplo, al deporte. ¿Ok? La mayoría de los buenos deportistas, buenos atletas, empiezan aproximadamente entre los 5 a los 10 años de edad. Entonces ya yo, estando bastante grandecito, decido dedicarme a una disciplina más que me gusta. Yo había aprendido a jugar fútbol, béisbol, baloncesto, los deportes, digamos, tradicionales de mi país, Venezuela. Entonces, en el año 2002, yo comienzo a practicar karate y se me hace, digamos, un poco fácil la asimilación de esa disciplina. Por supuesto, si uno tiene capacidad física, uno ha hecho deporte, uno puede tener cierta posibilidad de aprender bien la actividad. Pero mi sensei en ese momento me fue muy claro y muy honesto. Me dijo, mira, Jonathan, tú a esta edad es difícil que tú puedas competir a un nivel de alto rendimiento. Sin embargo, yo te ofrezco que tú me ayudes a hacer crecer mi academia, mi dojo, y ayudarme a dar clases. Imagínate tú, siendo todavía cinturón blanco, el sensei ya me había captado para formarme como instructor. Y eso en principio no lo pude entender muy bien, pero luego entendí que se trataba de darme a mí una salida laboral. Y eso a los 17, 18 años es muy importante, que uno a esa edad termine el bachillerato y uno quiere saber a qué se va a dedicar o cuál es el propósito de nuestras vidas. Entonces,
Ese año 2002 para mí fue muy importante tomar una decisión a qué me voy a dedicar. Y el Karate Do fue esa posibilidad y yo empecé a visitar los dojos de mi sensei, a verlo dar clases, a compartir con él, a entender cómo se manejaba y él obviamente me hacía ese acompañamiento, esa instrucción. Entonces yo tenía que aprender el doble de rápido, tenía que entrenar fuerte en el dojo y luego saber bien cómo enseñar. Y él me dio una estructura muy sencilla. Tú vas a hacer los ejercicios de calentamiento en esta etapa, luego le vas a enseñar algún golpe, alguna patada y haces una relajación. Entonces era una estructura muy sencilla que yo lo que hacía era imitar. Entonces yo ahí descubrí ciertas aptitudes, correcto. Primero la paciencia. Los niños de 3 a 5 años, imagínense ustedes, yo nunca había trabajado con niños y me colocan en ese tipo de edades. Un reto muy difícil. Pero mi sensei también me dijo en ese momento, mira, tienes paciencia, tienes aptitudes, te gusta. Y esa pregunta también fue muy importante, si realmente me gustaba la enseñanza. Allí descubrí mi vocación. Entonces, luego de eso ya tú te das cuenta que para enseñar no solo basta repetir movimientos, sino que tienes que saber, tienes que prepararte y conocer cómo funciona eso de la enseñanza, porque de la forma en como yo aprendo, no es la misma forma que otra persona aprende. Por ejemplo, si yo veía a mi sensei haciendo un golpe, yo casi exacto lo hacía como él. Y cuando yo iba con un niño de 5 años, yo hacía un golpe y el niño golpeaba con la mano abierta. Entonces, todo eso te exige mayor conocimiento que solamente imitar a tu sensei. En el año 2005, entonces yo tengo la oportunidad de ingresar a una universidad a estudiar educación física. Digamos que esa es la carrera que complementa a la enseñanza deportiva, la enseñanza de las artes marciales. Mi sensei era profesor de educación física y él me explicó muy bien cuáles eran los alcances de eso, en qué me iba a ayudar. Y yo me emocioné un montón porque yo dije, ok, voy a ser sensei algún día y también voy a ser profesor. Entonces fue una experiencia muy bonita poder pasar 5 años estudiando cómo se enseñan los deportes, cuáles son las mejores formas de entrenar a una persona, cómo tú puedes llegar a que un grupo de 30 personas te entienda. Y eso fueron prácticas docentes, eso fueron escribir monografías, tesis, estudiar sobre pedagogía, psicología, sociología, filosofía, anatomía, fisiología del ejercicio, planificación del entrenamiento, biomecánica. Bueno, esos fueron 5 años increíbles que nunca olvidaré porque allí yo entendí que si yo no hacía eso, yo me iba a quedar simplemente repitiendo lo que mi sensei me enseñó, ¿no? Y digamos, a lo mejor esa es la realidad de muchos de nosotros cuando no tenemos la oportunidad, porque a veces no se trata de que no querramos, sino que no tenemos el dinero, no tenemos el tiempo. La vida nos exige a veces empezar a trabajar de una vez. Y si somos cinturones negros, ¿qué hacemos? Bueno, montamos un doy. Entonces, básicamente, esa es la realidad que yo viví hasta el año 2005. Ya en el 2012, imagínense tú, después de 10 años, es que yo obtengo mi primer cinturón negro en karate. Practicaba el estilo Shito Ryu y allí, ya habiéndome graduado de profesor, es cuando, digamos, yo me siento con la capacidad de abrir mi propio doy. Entonces ya yo me sentía con la confianza, ya había tenido muchos años dando clase, digamos, bajo la tutela de mi sensei y yo quiero dar un paso más, quiero independizarme. Y allí, en ese año 2012, yo fundo mi primera academia, ya como estilo Shotokan, que tuve justamente una discusión, unas diferencias con mi sensei, porque él quería tener un empleado. Y cuando tú te das cuenta que como empleado tienes limitaciones, que hay ideas que no puedes proyectar, que solamente tienes que seguir a tu sensei y hacer todo lo que él diga, empiezan los problemas. Y eso es una de las cosas que yo entendí muy tarde, que la jerarquía en las artes marciales y el fulano respeto y todas esas cosas, mira, él limita el crecimiento de muchas personas. Entonces, tú nunca vas a superar a tu sensei, pero obviamente tú te quieres preparar. Y la única manera fue separándome de él.
Entonces ya a partir del 2012 yo tengo mi academia, fundo un club en Caracas y me va bastante bien. Luego, en el 2015 viene otra etapa también que me marcó muchísimo, que fue poder ingresar en la misma universidad donde yo estudié como docente. Entonces ya no se trata de enseñarle a niños de preescolar, no se trata de jóvenes, no se trata de atletas, sino se trata de adultos. Y esa fue otra etapa que me abrió a mí, digamos, la comprensión de que las personas que se dedican a la enseñanza carecen de vocación, carecen de disciplina, carecen de visión y ven una carrera de educación física como, bueno, lo peor es nada. Y allí es donde vienen los malos profesionales, los malos profesores, las personas que no representan realmente una filosofía de vida. El ser educador físico me exige a mí que yo haga ejercicio, que yo me cuide, que yo sea una persona sana y que además a través de la actividad física yo promueva ese estilo de vida. Entonces, el dar clase a nivel universitario me dijo a mí que existen mayores necesidades para los adultos que se van a dedicar a la enseñanza. Bueno, por todo el tema que muchos de ustedes conocen, que es la migración, el declive social, político de Venezuela, yo tomé la decisión de emigrar. Dejé la parte formal de la educación, universitaria, todo lo demás, y me vine a Ecuador. Yo estuve en la ciudad de Quito desde el año 2016 y obviamente como cualquier migrante no empecé dando clases de karate ni de educación física ni nada de eso, sino que todo el conocimiento que yo tenía acerca de mi profesión lo tuve que guardar un tiempo y ese tiempo fue aproximadamente unos 6 meses. En 6 meses yo tuve la oportunidad de trabajar con un sensei ecuatoriano que me brindó el apoyo, me brindó la mano para que yo comenzara a dar clases. Y allí entonces empecé a conocer la realidad del karate ecuatoriano. Y esa realidad es cómo se comportan los niños, qué necesitan, cuál es el trato hacia los padres, cuál es el trato hacia los niños, cómo se administra la academia. A mí me explotó la cabeza porque vi que aquí en Quito todo era muy diferente. Y lo vi como una ventana de oportunidad porque aquí se puede vivir del karate, aquí se puede vivir de las artes marciales. Tú siendo un buen instructor, un buen sensei, tú puedes vivir tranquilo, solamente enseñando eso. Cuando en Caracas yo tenía que ser profesor de educación física, profesor de baloncesto, profesor de voleibol, en la noche tenía que dar clase de karate y cuidado si no tenía que buscar un trabajo más, ¿no? Entonces imagínense, yo de ser multifacético, aquí me di cuenta que podía dedicarme solo al karate do. Yo no sé si en sus países es la misma realidad. Yo sé que en Venezuela es muy difícil solo vivir del karate o solo vivir de cualquier arte marcial. Pero hay personas que lo logran. Entonces, yo dije, aquí me tengo que dedicar seriamente a utilizar mi conocimiento para poder crear un grupo de estudiantes, de practicantes que se mantengan en el tiempo y que yo no tenga que trabajar de otras cosas, sino que yo pueda progresar, prosperar, enseñando y haciendo lo que a mí me gusta. Entonces, en el 2017 inicio con la Academia Hiro Tokai y hasta el día de hoy, gracias a Dios, seguimos trabajando con esa academia, ¿no? Entonces, eso es una historia de vida que yo comparto porque tiene el sentido, tiene todo el sentido del mundo para lo que estamos buscando hoy, que es estar bien económicamente, estar bien, digamos, a nivel social, nuestro estatus como instructor, ser respetado, ser reconocido y que nuestras disciplinas se sigan difundiendo. Ese es el objetivo. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, algo que quieran preguntar, que les haya quedado, digamos, en la laguna? ¿O todo bien? Cuenten. Pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta y continuamos. ¿Ok? Entonces, este fue mi historia, cortito. Y nace ahora un proceso de formación que se basa en lo que yo viví, en cómo en estos 10 años del 2017 hasta el 2026
yo he podido avanzar con mi proyecto personal, que es una academia de artes marciales, ¿no? Entonces, todo lo que a mí me ayudó, se los mostré en esta imagen, que digamos que es un paso a paso para yo poder tener un conocimiento útil, aplicable en mi día a día, que no me exija más, sino hacer. ¿Ok? Entonces, de estos 3 años, tuvimos una vinculación inicial, nos interactuamos por las redes sociales, mucha gente me escribió por WhatsApp, ahora tenemos un grupo de Facebook, también tenemos un grupo de Telegram y recientemente he utilizado la plataforma de TikTok por diferentes canales, uno más adicionalmente es el YouTube. Por esos canales muchos de ustedes me han contactado o me han visto o me han escuchado. Entonces, esa es, digamos, la puerta abierta que tenemos todos los instructores para mostrar nuestro trabajo. Cada uno de ustedes debería tener su cuenta de Instagram, su cuenta de Facebook, de TikTok, de YouTube y por allí hacer sus videos de cómo dan sus clases, del conocimiento que ustedes tienen. Porque esa es la única forma donde nosotros podemos vender nuestras disciplinas o mostrar el resultado de nuestro trabajo. Cualquier persona ahora te puede ver y tú tienes que aprovechar esa oportunidad. El nivel 1 de bases pedagógicas pretende adquirir toda la parte inicial de lo que uno debe saber como instructor. Aquí no estamos hablando de hacer campeones, aquí estamos hablando que a un grupo de niños, a un niño en particular, tú sepas hacer una clase con inicio, con un desarrollo y con un cierre, buscando lograr un objetivo o una meta de enseñanza. Entonces, esto puede ser, como les dije, instituciones educativas, instituciones deportivas, instituciones sociales. En cualquier tipo de institución, tú puedes tener el conocimiento para dictar una clase de formación en artes marciales. Entonces, ese es el nivel que vamos a desarrollar hoy. Ahora, después de este nivel, no podemos quedarnos solamente en dar clases, sino también nosotros en cada uno de los deportes que practicamos, sea disciplina marcial o no, nosotros tenemos que saber entrenar. A una persona tenemos que aplicarle ejercicios de fuerza, de flexibilidad, de velocidad, de rapidez, de resistencia y debemos saberlo hacer muy bien porque administramos la condición física de las personas. Aquí debemos adquirir conocimientos fundamentales del entrenamiento físico o deportivo. Ahora, después viene un nivel 3. El nivel 3 es tener relación del entrenamiento con las ciencias aplicadas. ¿Qué es una ciencia aplicada? Todo ese conocimiento científico que me va a ayudar a mí específicamente en la enseñanza de las artes marciales. Por ejemplo, la anatomía. Ninguno de nosotros está exento de dañar a una persona, lesionarla o, digamos, hacer un ejercicio errado que la pueda perjudicar. Entonces nosotros tenemos que saber cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el sistema musculoesquelético, cómo se desarrollan las capacidades físicas, la parte respiratoria, la parte metabólica y, por supuesto, el movimiento humano que lo da la biomecánica. Toda esa ciencia con un conocimiento básico, inicial, nos van a servir a nosotros en nuestras clases. Y por último, el que desee, el que sienta que tiene esa vocación también, esa oportunidad de planificar entrenamiento, temporadas de competencia o planes de mejoramiento físico, le sirve el nivel 4 de periodización del entrenamiento, el cual usted puede, mediante la planificación, cálculo de ejercicios, de cargas, de dificultad de movimiento, puede en un tiempo determinado lograr un performance deportivo o físico. Todo este conocimiento es del sensei, pero hay un conocimiento adicional que no quise dejar de lado. Todo este plan que le estoy hablando, que es la formación en lo que ahora se le llama el marketing digital, que es el uso de las plataformas tecnológicas al servicio de nuestras academias. Si usted no muestra cómo usted trabaja y los resultados, que nadie realmente le va a conocer. Y entonces todo el manejo fotográfico, videos,
manejo de los posts, cómo escribir los posts, cómo generar campañas de publicidad para que la gente llegue a tu dojo, es una formación fundamental para todos ustedes. Entonces, este es el plan que yo tengo en la Academia del Sensei. Por supuesto, tomará tiempo, por supuesto. Se tendrá que hacer mucho, mucho esfuerzo para que las personas entiendan qué es esto y para qué les sirve. Y todos estos conocimientos se pueden aprender en una universidad, pero muchos de ustedes, como les había dicho, quizá no tienen los recursos económicos o el tiempo para hacer. Yo, si ustedes pudieran pasar por esa etapa universitaria, sería la mejor de sus vidas. Pero en caso de que no puedan, bueno, tenemos que también ayudar de la manera que fuimos ayudados en algún día para que otras personas se beneficien. Entonces, fíjense, ahora yo paro de hablar y necesito que cada uno de ustedes, de la misma forma así, muy informal, como les estoy diciendo yo, me cuente un poquito quiénes son, cuál es su historia, y si están dando clases, si no están dando clases, si es un proyecto, si es una meta a futuro o realmente ustedes quieren mejorar hoy mismo la forma en que dan clases. Pueden activar sus cámaras, pueden intervenir con su micrófono y de esa manera entonces le damos dinámica a esta actividad. A ver, Víctor, cuéntame, Víctor, si puedes prender tu cámara para conocerte, mejor todavía. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Vialet, soy instructor, profesor de Cali, filipino, esgrima, en República Dominicana. Inicié en la práctica de las artes marciales filipinas en el 2018. Igual que, o sea, fue una historia muy parecida a la suya. Básicamente un sensei me dio la oportunidad de poder difundir el arte marcial en mi país y al mismo tiempo me preparó para ser instructor. Luego pude certificarme, viajar a Filipinas, entrenar y examinarme frente al Tribunal de Grados en Filipinas. Entonces, a partir de ahí, pude realizar, o sea, como diseñar un proyecto para poder iniciar un dojo aquí en mi país y poder difundir lo que son las artes marciales filipinas. Y nada, o sea, básicamente es como un resumen de la historia y estamos en eso. Ya iniciamos y estamos poco a poco. Muy bien, Víctor. Bueno, gracias entonces por ese voto de confianza que nos estás dando, que me estás dando en este caso para ayudarte también con ese objetivo de formarte. De verdad estoy muy contento que hayas participado y espero que tus expectativas se cumplan durante todo este tiempo. ¿Alguien más? Muchas gracias. No sientan vergüenza. Más avergonzado me siento yo y nervioso de estar aquí frente a 15 personas hablándole de mi vida. Entonces, yo también quiero conocerlos, quiero saber cuáles son sus expectativas, qué han hecho. Yo sé que yo puedo aprender mucho con ustedes. Buenas tardes, maestro. No sé si se escuche. Fabio se escucha perfecto. Fabio ya es un alumno regular de nosotros. Soy Oscar de México, Sensei. Perdón, estaba viendo mal la pantalla. Sí, 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 cierto. Sí, Fabio está nomás aquí que abajo. Ah, aquí te puso, estabas como Anet. me Ya parece te voy a como cambiar el Anet. nombre. Anet no la conozco, no sé por qué me salió ese nombre, igual que la Perdón, vez perdón. pasada, pero aquí estamos atentos a su plática. Bueno, pues me presento a todos. Mi nombre es Oscar Pascual Benavente Saucedo.
Me inicié en la práctica del karate do en la secundaria en el año 73. Continué la práctica. Afortunadamente y atinadamente, cuando ingresé a la escuela de karate, pues creo que ahí fue donde debería haber sido. Eh, Mi maestro, pues descanse, creo que supo guiarnos, eh, y trabajé como instructor a partir del año 80, creando una escuela eh, de karate. Y en el año 89 pues tuvimos que cerrar la escuela porque los ingresos económicos para la familia no eran como tal. Entonces, en el año que tuve como instructor del 80 al 89, pues sí, tuve alumnos, niños, jóvenes y adultos, y transmitía básicamente los conocimientos que mi maestro nos daba. Tenía él un curso para instructores, nos estaba capacitando continuamente, invitando a profesionales de otras áreas, como el área física, como el área psicológica, médica, y sí, nos capacitó adecuadamente. Yo siento que sí. Entonces, en el tiempo que estuve como en esas fechas, pues todo bien, alumnos no sufrieron ninguna lesión, o sea, los encaminé, creo, bien. Entonces cierro mi escuela en el 89 y en el 89 me invita él a trabajar con él en la Academia de Policía del Estado de San Luis. Me deja como su pues, sucesor porque él se sale de allí y no quiere trabajar él como instructor de la policía. Me quedo un año y pues de todos modos no, me retiro el año y regreso. Me voy a trabajar a la zona industrial y regreso en el 95 otra vez a la academia de policía y me quedo como instructor de nuevo hasta el año 2021. Entonces, allí fue mi gran experiencia como entrenador del área policial en referente a la defensa policial y otras materias. Eh, Cuando mi maestro muere en el 2003, mi señor padre, que también es instructor de karate y de boxeo, pues reactivamos la escuela y de 2003 pues él se encarga de ella hasta ahora el 2023 que él ya deja de ser instructor y yo lo retomo. Y fue cuando con usted pues retomo el primer curso eh, de pedagogía para enseñanza de karate y pues me refuerza mi experiencia como docente en la Academia de Policía y como grupos de karate. Y en búsqueda de que siempre tener pues una respuesta adecuada para enseñar el arte marcial que practicamos, tanto karate, judo y la defensa personal como el kickboxing, a mis alumnos para darles una mayor calidad de enseñanza. Y bueno, pues en el tiempo que también estuve como en la policía, pues me dieron la oportunidad de... Yo tenía la carrera truncada en psicología, ¿verdad? Pero retomo una licenciatura de educación física, eh, la cual la hice en sistema, pues fines de semana, dura 3 años y pues la concluí bien. Y lo que yo hago con usted, pues es reforzar todos esos métodos de entrenamiento físico para atender mejor a mis alumnos. Y creo que
da buen resultado tener una metodología adecuada, no tan forzada como la tuvimos nosotros en la época 70, 80, que era muy tradicional, muy exigente en el entrenamiento, muy dura, y ahora con las nuevas generaciones, pues no creo que soporten un entrenamiento muy rígido. Entonces hay que irselos dando de una manera, pues, sencilla, pero a la vez, que no sientan ellos el rigor del entrenamiento, pero sí obtienen un beneficio, sí se logran los objetivos si manejamos una metodología adecuada pues, para enseñar nuestros sistemas, ¿verdad? Entonces, por eso me interesó esta segundo curso que usted está ofreciendo, pues para seguir reforzando pues toda la metodología pedagógica, psicológica y física que usted nos está ofreciendo, Sensei. Le agradezco, le agradezco y aquí vamos a estar atentos a lo que usted nos comunique. Gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. De verdad que, bueno, fíjate la diferencia, ¿no? Esta es la primera vez que tú tienes la oportunidad de contar un poquito cómo fue tu trayectoria y es primera vez que yo también la escucho. Y es muy agradable que una vez más estés aquí, a pesar de que ya hiciste el curso. Sin embargo, como tú bien lo anticipas, siempre hay algo que vamos a ir trabajando y que te va a ayudar. Entonces, de la misma forma en como yo me voy actualizando, nos vamos actualizando todos. Te agradezco mucho que cuentes esa experiencia y espero que también logres tener las expectativas cubiertas. ¿Alguien más? Sensei, no sé si me Saludo, escuchas. saludo, mi estimado Sensei, ¿si me escucha? Ajá, Manuel, sí, claro que sí. Oh, saludo, mi estimado Sensei. La verdad que es un gusto eh, estar en este momento adquiriendo nuevos conocimientos. Muy bueno, la verdad que yo soy Manuel Rivas Briones, soy de Cotopaxi, Ecuador, del cantón Pangua, la parroquia Moraspungo. Bueno, en mi caso soy instructor de lo que es el arte marcial, la más hermosa de las actividades marciales, de lo cual igualmente tenemos nosotros nuestra escuelita marcial, se denomina Sotocán Morapungo. Igualmente es formativa, prácticamente es un club con vida jurídica, formativa desde los 5 años. Y este es el tema muy importante que me gusta aprender, porque trabajar con los pequeños hay que tener conocimiento. Eh, en cuestión a lo que es pedagogía, sinceramente siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, todo lo que es psicología, porque los pequeños necesitan esto, saberlos entender. Y esto es lo que me llamó la atención al ver el anuncio de la Academia del Sensei. Yo dije, hay un pasito más donde poder adquirir más conocimiento y poder trabajar con ellos. Me va a disculpar con la cámara Sensei por lo que lamentablemente está un poquito falloso. No se preocupe. Igualmente, la verdad que un saludo a cordiales a toditos los, los compañeros marciales que estén presentes. No me lo había saludado a todos. Bueno, es muy importante el saludo y el respeto como lo estipula el doyo Kun. Bien, muy importante aquello. Sí, y qué más le puedo decir, mi estimado Sensei, siempre estamos cogidos de la mano también, no sé si usted tenga conocimiento del Sensei Israel Vargas. Bien. Él es Claro, nuestro claro, por principal supuesto. de Ahí nosotros, información. siempre está presente con nosotros, apoyándonos en todo momento. Y tenemos un grupo de niños bastante importante, están saliendo verdaderos campeones, pero igualmente me gustaría seguirlos apoyando más, antes, durante y después, porque ellos siempre se frustran cuando pierden, ahí hay que uno que saber y conocerlo, el porqué.
Y este es el momento importante que a buena hora que usted nuevamente, como dice usted, ya lo ha abierto, ya ha tenido más antes, ya ha iniciado con los cursos y ahora que está dispuesto, ojalá que se siga manteniendo y de pronto también sería bueno que la verdad que ahorita veo que hay unos posgrados, pero son ya prácticamente maestrías. Deberían haber también institutos donde podamos nosotros también adquirir mayor conocimiento. Usted que está en esta línea de los cursos debería también fomentar un poquito ahí para que también se formalicen los institutos, porque digamos nosotros que podría ser una base importante de poco tiempo, años, que se podría decir a futuro poder tener un título de tercer nivel en artes marciales. Eso, mi estimada Sensei, esperar que todo lo que esté implante, que todo lo que se manifieste sea enriquecimiento para nosotros como instructores, que nos sirva como herramienta tanto para los pequeños como también para los padres de familia, que son los puntos muy importantes en estos momentos cuando participan los hijos en esta noble disciplina, lo que es el marcial. Muy agradecido de mi parte, mi estimado Sensei Jonathan. Muchas gracias. A usted también, Sensei, verdad que un verdadero gusto que nos acompañe y nos dé ese honor de compartir sus conocimientos también, esas experiencias que usted tiene. Yo le aseguro que a pesar de que pueda ser un proceso lento, complicado y que a algunas personas les parezca descabellado, yo sé que vamos por buen camino y ahí sí me comprometo con usted en tratar de hacer todas las gestiones posibles para darle más desarrollo y formalidad a esta actividad, ¿no? Digamos que este es un tercer año en el que todavía lo puedo llamar experimental, porque a veces tú escuchas a otros compañeros diciendo que a los sensei o a los instructores de cualquier arte marcial no les gusta capacitarse. Yo difiero de eso. Quizá yo creo que hay falta de voluntad también de los organizadores, las instituciones que tienen la capacidad de generar actividades que por recelo o por apatía no les gusta generar. Entonces, esto es una iniciativa por el momento individual, particular, pero ojalá que podamos tener respaldo institucional que nos brinde la oportunidad de difundir esto. ¿Ok? Entonces, con estas tres experiencias, digamos que podemos iniciar, ya me da una idea de qué es lo que están buscando, cuál es su trayectoria, hacia dónde quieren dirigirse y por supuesto yo orientar todo lo que es la conversación hacia ellos. ¿Ok? Entonces, agradezco muchísimo a los que participaron. Continuamos con la presentación. Ok, entonces el propósito del curso, todo este material, recuerden que lo van a tener a su disposición, pero es obtener conocimientos apropiados para la realidad educativa actual. Debemos abandonar cualquier práctica obsoleta basada solo en la improvisación, experiencias sin base científica o peor aún, un trato equivocado hacia los alumnos que puedan ser interpretados como abuso o maltrato. ¿Okay? Ese entrenamiento tradicional que tuvimos la mayoría de nosotros, que se basaba en el dolor, que se basaba en el ejercicio estricto, debemos abandonarlo por la realidad social y legal actual. Entonces, eso es uno de los puntos muy importantes que yo quiero que quede claro. Nosotros vamos a enriquecernos de los conocimientos de la educación para que podamos justificar todas las acciones que hagamos dentro de un dojo. Ahora bien, ¿quiénes pueden certificarse o a quiénes quiero yo en este curso, en estas actividades? Yo quiero a todas aquellas personas que han realizado la práctica de artes marciales o deportes de combate y que hayan obtenido su diploma de cinturón negro o algún diploma equivalente, es decir, personas que tengan experiencia en la práctica. Nosotros acá vamos a darles un título de especialista en enseñanza de artes marciales. Y es un título, obviamente, que ustedes no van a defender con un diploma, sino que lo van a defender con sus acciones. Tú te puedes llamar especialista de enseñanza, pero en donde realmente se va a notar es cada vez que tú das clases.
Entonces, los practicantes avanzados que tengan la intención de convertirse en instructores también pueden hacer este curso. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen alumnos avanzados, ustedes tienen senpai, tienen personas que los ayudan dentro de las clases, invítenlos a hacer este tipo de cursos, porque así les van a ayudar de manera correcta. Algunas veces, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero dejamos algún alumno avanzado por una emergencia, por una diligencia, por un viaje, y suceden cosas, cosas que están bajo nuestra responsabilidad. Puede ser una lesión, puede ser una caída, puede ser un malentendido con un padre de familia y que cuando lleguemos a la situación entonces ya tengamos que resolverla de manera urgente. Pero si tenemos practicantes avanzados en los que podamos confiar, que tengan este conocimiento y puedan certificarse, ustedes van a tener una ayuda más dentro de sus doyos. Entonces, eh, el contexto actual de las artes marciales es que son más que un sistema de defensa personal. ¿Okay? Pueden ser con armas o sin armas, pero ya es algo más. Muchas de nuestras disciplinas marciales son tomadas prácticamente como terapia, como actividades de desestrés y que pueden ayudar muchísimo, muchísimo a las personas más allá de una defensa personal. ¿Okay? Entonces, estas disciplinas también han evolucionado, en mi opinión es una evolución, porque buscan que se masifiquen, que se difundan. ¿Y cómo se pueden difundir? Bueno, a través de lo que la plataforma económica, lo que es el movimiento deportivo, nos brinda. Todo lo que es el deporte es un sistema económico y social que funciona a través de los medios de comunicación y que hacen que nuestras disciplinas se vuelvan populares. Entonces nosotros utilizamos la competición deportiva como plataforma, como trampolín para poder popularizar nuestras artes marciales. Entonces, hay personas que no les gusta que sus disciplinas sean deporte y están en todo su derecho porque no fueron creadas con ese objetivo. Pero si usted quiere vivir de las artes marciales, tiene que hacerlas atractivas a los demás. Entonces, obviamente, el deporte es una pantalla para que sucedan estas cosas. ¿Okay? Bien, entonces, entre las artes marciales hay unas diferenciaciones que tenemos que también tener claras. No todas las artes marciales son deportes y no todos los deportes son artes marciales. A estos deportes le llamamos deportes de combate. ¿Okay? Las artes marciales tienen la definición como sistema integral de desarrollo humano que basan la práctica en técnicas de ataque y defensa combinado con un conjunto de preceptos éticos y morales. Ahora, los deportes de combate no necesitan tener todos estos atributos porque son disciplinas que se basan en técnicas de combate, pero con el objetivo de superar a un adversario en una situación de competencia. Pueden o no pueden tener todos estos preceptos éticos y morales y tienen que buscar un mínimo de desarrollo integral en las personas. Pero el objetivo principal es el rendimiento alcanzado por el entrenamiento. ¿Okay? Entonces, si yo practico karate, yo puedo hacer karate como defensa personal o puedo hacer karate como deporte de combate. Ninguno de estas modalidades son como para eliminar una de ellas. O sea, que si yo hago deporte de combate, tengo que dejar de hacer artes marciales o viceversa. No, tú puedes de una manera muy inteligente trabajar las dos áreas. ¿Ok? O sea, no es lo mismo una cosa que otra, pero se pueden trabajar ambas. Ahora, aquí vemos en la diapositiva algunas de las disciplinas que son deportes de combate y otras son eh, artes marciales. Entonces, el wushu, lo que es el kung fu, es un arte marcial y también es un deporte de combate. El taekwondo es un arte marcial y también es un deporte de combate. El judo también, lo mismo. Ahora, el boxeo y la lucha olímpica, por ejemplo, no son artes marciales en su definición, sino que son exclusivamente
deportes de combate. ¿Ok? Entonces tengamos esta diferencia clara para podernos defender en el terreno que se necesita. Bien, tema número 1. Ya habiendo definido todo el contexto en que vamos a conversar, vamos a utilizar términos de la pedagogía, de la psicología, de la sociología para sistematizar nuestra enseñanza dentro de una academia. A esto le vamos a llamar proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver la enseñanza como una máquina. ¿Ok? Entonces esa máquina es un sistema que tiene partes, que tiene engranajes, que tiene palancas, que tiene botones, que van a generar un efecto, que van a generar un resultado. Y nosotros tenemos que dominar todo ese sistema. Tenemos que manejar las herramientas, tenemos que saber construir un aprendizaje a partir de este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, número 1, la difusión de nuestras disciplinas involucran actores que actúan en dependencia, ¿ok? Estos actores, estos elementos son, que no los podemos dejar de lado y son muy importantes, el instructor, los alumnos y la comunidad de padres y representantes. No porque usted sea instructor décimo dan, maestro de maestro, Kyoshi, Hanshi o cualquier título que usted se haya inventado, usted puede olvidarse que hay unos padres y representantes que son los que le pagan a usted y hay unos niños y niñas que sienten, sufren y padecen. No significa que yo vaya a hacer exclusivamente lo que ellos dicen, porque el capricho de los padres y de los mismos niños hace que muchos sensei, muchos instructores deformen las artes marciales. Entonces, al final del día, se convierte en un vulgar negocio que simplemente hace lo que quieren los padres y lo que quieren los niños. Es decir, un dojo no es una guardería. Eso debemos tenerlo claro, pero nosotros debemos saber manejar a estos actores, esta comunidad, para poder tener éxito. Si nosotros no sabemos comunicarnos, no sabemos trabajar con los niños, no sabemos involucrarnos, o por el contrario, no sabemos mantenerlos a distancia, vamos a tener muchos problemas dentro de nuestra. Entonces, ¿cuáles son los elementos en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Estos elementos son a partir de unas preguntas que todos debemos hacernos al momento de entrar al dojo. La primera pregunta es, ¿qué voy a enseñar? ¿Para qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a enseñar? Y obviamente, ¿dónde, con qué recurso o dónde voy a evidenciar yo todo ese resultado? Entonces, la pregunta, ¿a qué voy a enseñar? Le vamos a llamar los contenidos. A la pregunta, ¿para qué voy a enseñar? Le vamos a llamar objetivos y competencias. El cómo se va a responder con los métodos y las estrategias de enseñanza. Y el dónde es cómo yo reflejo todo este proceso, es decir, el resultado. El resultado se va a ver en las formas de evaluación. Entonces, a partir de estas preguntas, nosotros vamos a ir definiendo cada uno de los elementos de este proceso. El primer punto, ¿qué voy a enseñar? Bueno, los contenidos son cada uno de los elementos que se pretenden enseñar. Ejemplo, golpes, patadas, bloqueos, proyecciones, luxaciones. Los golpes en el taekwondo tienen sus nombres coreanos. En el wushu tienen sus nombres en chino. En el karate tienen sus nombres en japonés. Están codificados. Entonces, cada uno de estos elementos son contenidos técnicos, pero también hay contenidos teóricos que tienen que ver con la historia, con la filosofía. También hay contenidos axiológicos que tienen que ver con los valores, la responsabilidad, el control, el compañerismo, la colaboración, la cooperación, contenido. Es que voy a enseñar, cómo yo enseño cooperación, cómo yo enseño lealtad, todos esos elementos es el que voy a enseñar y se le llaman
contenidos. Hay diferentes tipos de contenidos. Hay unos contenidos que tienen que ver con conceptos. Contenidos conceptuales son aquellos que se refieren a la parte teórica. Todas nuestras disciplinas tienen una teoría. Por ejemplo, los significados, la historia, la filosofía y las artes marciales. Los procedimentales. Esos procedimentales se refieren a los procedimientos, a la acción, a las destrezas prácticas, al hacer los golpes, patadas, a la ejecución de muchas de nuestros contenidos. Y por último, la parte actitudinal, que se refiere a conocimientos relacionados con el comportamiento y sus actitudes, la colaboración, la cooperación, etc. Yo tengo que definir qué tipo de conocimiento estoy desarrollando. Por el hecho de que yo haga 100 patadas, por ejemplo, no quiere decir que esa persona va a ser una persona respetuosa, valga la redundancia. Y ahora, por hacer 1000 veces un golpe, no quiere decir que la hagas bien. Entonces, todo este tipo de conocimiento me va a ayudar a orientar en qué puedo estar fallando. Porque si un niño o una niña reconoce el nombre de una patada, pero no la hace, ¿qué tipo de contenido tengo que mover, tengo que plantear en la clase? Si sabe la parte conceptual y no hace la procedimental, entonces yo me tengo que enfocar en la procedimental. Ahora, yo enseño patadas y golpes y todo el mundo la hace, pero cuando voy a preguntar el nombre de la patada, nadie la sabe. Entonces, a nadie la sabe. Entonces, ¿qué tipo de actividad, de contenido tengo que plantear en la clase, perdón? Un contenido conceptual, de la manera en como usted se le ocurra, pero tiene que estar planificado, que los niños se aprendan o las personas se aprendan el nombre de las técnicas. Y así sucesivamente. Ahora, la parte actitudinal es un elemento transversal, quiere decir que todo el tiempo se trabaja, todo el tiempo en cada clase tiene que haber reforzamiento de valores y principios. ¿Ok? Entonces ya tenemos estos tres tipos de contenidos y debemos tomarlos en cuenta. Ahora la pregunta es, ¿para qué voy a enseñar, verdad? Entonces, no voy a enseñar patadas por hacer patadas, sino que tiene una meta, un objetivo. Hay dos formas de llamar a esta meta. Hay una forma que es objetivo y se refiere a una conducta que yo puedo observar y medir. Las destrezas, por ejemplo, se pueden observar y se pueden medir por su rendimiento. Por ejemplo, se busca medir la efectividad de las técnicas por su fuerza, por su velocidad, por su precisión. Esto no es intrínseco, es decir, yo no voy a evaluar si el muchacho no se mueve. Si él se mueve, yo puedo establecer un objetivo. Tiene que llegar a golpear 100 veces en el saco sin cansarse, por ejemplo. Entonces, todo esto son términos que no maneja todo el mundo, sino que manejan solo educadores. Y hay otra forma también de describir una meta de aprendizaje que se llama competencia. Competencias no son torneos. Una competencia son conocimientos que van mucho más allá de la conducta observable. También se toma en cuenta lo teórico, lo práctico, lo actitudinal de lo que se enseña. Entonces, yo planteo una competencia, por ejemplo, que fulano de tal reconozca los nombres de las técnicas. Eso es lo conceptual. Tiene que saber ejecutarlas, que es lo procedimental, y también tener dominio propio para evitar agredir sin razón alguna. Entonces, en una frase, en un párrafo, yo puedo determinar todo lo que va a lograr en esos tres aspectos esa persona. Entonces no me quedo solamente en lo técnico, sino que yo puedo planificar integralmente todo el aprendizaje en sus diferentes áreas. Ahora, fíjate, ya yo sé qué voy a enseñar. Ahora, ¿cómo lo voy a enseñar? Y esto es uno de lo que te va a hacer un verdadero instructor. Si tú tienes diferentes maneras de enseñar una destreza, una técnica, tú te vuelves un excelente entrenador o un excelente sensei. Porque no siempre vas a enseñar el mismo ejercicio, porque no siempre vas a explicar de la misma forma, porque no siempre vas a hacer lo mismo. Y además, en el mundo actual, la variedad es muy importante. Entonces,
No todos los días voy a hacer el mismo ejercicio, con las mismas repeticiones, con la misma intensidad. Yo tengo que variar eso. Y a toda esa variación y ese abordaje le llamamos método de enseñanza. Aquí el concepto se refiere a la manera en que se administra una actividad de enseñanza dependiendo de la complejidad de aquello que se quiere enseñar. ¿Qué es aquello que lo que se quiere enseñar? El contenido. Dependiendo de la dificultad del contenido, yo utilizaré un método. La pedagogía del instructor es utilizar un método adecuado para cada técnica o modalidad. Y esto me estoy refiriendo solo a lo procedimental. Entonces, entre los métodos que se utilizan para la enseñanza técnica de las artes marciales, tenemos el método global. Cuando una técnica es sencilla, vamos a poner como ejemplo, tú puedes permitir que el estudiante lo haga con totalidad, o sea, que haga el movimiento completo. El énfasis está en que el alumno realice el movimiento sin prestar atención a los detalles. Es decir, cuando tú le dices a un muchacho, corre de un lugar a otro, tú no le vas a decir que busque subir la rodilla, que haga una zancada, etc. Es decir, no le das tantos detalles, sino que él realice el movimiento de forma general. Esto en la enseñanza de artes marciales es muy delicado. ¿Por qué? Porque no se trata de golpear como quiera, no se trata de patear como yo quiera, sino que hay una forma específica. Si yo practico karate, el golpe es de una forma. Si yo practico boxeo, el golpe es de otra forma. Si yo practico taekwondo, es de otra forma. Y aunque comparten principios técnicos similares, siempre varían. Ni hablar de aquellas artes marciales que tienen diferentes estilos. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera enseñar, yo puedo utilizar este método global. Pero si usted quiere detallar la técnica y pulir los movimientos, este método global no puede ser el único que usted utilice. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta de lo que he dicho? ¿Voy muy rápido o voy muy lento? Todo claro, gracias, profesor. David. Ajá, David activó su micrófono. ¿Dijiste algo, David? Sí, que está clara lo que ha presentado al momento. Voy bien. Sí, Ninguna gracias. duda. Ok. Si voy muy rápido, me avisa. Entonces, hablamos de las preguntas fundamentales que yo me hago al momento de dar clase. No es que yo llego con mi cinturón negro y con mi diploma y digo, bueno, vamos a practicar patadas. No, se trata de una planificación consciente, porque nosotros tenemos diferentes niveles de enseñanza. Tenemos los principiantes, tenemos los intermedios, tenemos los avanzados. ¿Qué le vamos a enseñar a cada uno y cómo se lo vamos a enseñar? Entonces, la primera herramienta es el método global. Vamos a analizar un poquito a qué se refiere el método global. ¿Ok? Bueno. Primero, hablamos del método global y ahora vamos a hablar del método fraccionado. Lo global ya lo entendimos, ¿cierto? Porque estamos hablando de realizar el movimiento en su globalidad, en su totalidad. Ahora, el método fraccionado es el que busca separar en varias partes la destreza. ¿Para qué? Para mejorar algún aspecto de la misma. Sabemos que hay destrezas que son complicadas, que tienen diferentes movimientos y a veces si vamos a hacer una patada, el niño no gira bien la rodilla, no gira bien, perdón, el tobillo, a veces no estira bien la rodilla o no hace la rotación de la cadera o no mueve bien el tronco. Entonces, cada una de esas partes del movimiento toca separar. ¿Para qué? Para que las entienda mejor. Es decir, con los métodos yo focalizo la atención. Yo busco que la persona diga, ok, voy a mejorar esta parte. Entonces, la ventaja del método global, por una parte, es que mantiene la motivación. ¿Por qué? Porque tú realizas el movimiento sin tanto detalle. No hay tantas interrupciones, el sensei no te corrige demasiado, sino que te permite practicar. Este ejercicio, este método, mejor dicho, es efectivo para mejorar movimientos globales del cuerpo. Por ejemplo, las habilidades básicas. Correr, saltar, trepar, rodar, caminar. Estos son movimientos globales
Y cuando tú realizas en una clase de desplazamiento, salto, ejercicios naturales, entonces utilizas el método global, lo permite. Ahora, por último, esto ayuda a ejercitar aspectos físicos y técnicos simultáneamente. ¿Ok? Entonces, si tú haces un combate libre, eso es el método global. Yo permito que ellos realicen patadas, golpes, etcétera, y trabajan todo, lo táctico, lo físico y lo técnico. Entonces, fíjate, en la parte global existen, por ejemplo, ejercicios de desplazamientos generales. Vean estos videos. Confirmen que se ve o si se queda como pegado, me avisa. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí yo pongo como ejemplo estos niños que están realizando un pequeño desplazamiento donde pasan por encima de la cuerda y regresan. ¿Ok? Entonces, aquí no hay tanto detalle, simplemente se les dice, ok, pasen el pie adelantado por encima de la cuerda y regresen. Y le pones un tiempo y practican el ejercicio globalmente. Esto les da motivación. Entonces no hay demasiadas correcciones acá, simplemente pisas adelante y regresas. Ahora, también hay ejercicios específicos, por ejemplo, el rebote en el Karate Do, ¿verdad? La posición de combate, es rebotar allí. Sin tanto detalle yo aplico el método global, demuestro el ejercicio y permito que se practique. Esos son ejemplos de ejercicios con el método global. Ahora, hay diferentes tipos de método global. Primero, vamos a poner pausa a alguno de estos videos. Vamos a ver la primera imagen de la izquierda. Global Puro. Dice que se ejecuta la destreza en su totalidad sin demasiados criterios técnicos. ¿Okay? Entonces, en ese ejercicio vemos cómo se realiza el golpe, ¿de acuerdo? Sin ninguna pausa general. Y pueden tener errores técnicos, claro que sí. Pero la práctica se permite a través de ese medio. Ahora, yo puedo utilizar el global polarizado, donde la técnica se realiza globalmente, pero enfocando la atención al movimiento. Por ejemplo, esta chica, ¿verdad? Hace el movimiento completo, pero se enfoca en que el brazo esté extendido al momento de entrar a la distancia. Y ahí está enfocando su atención en esa parte del movimiento, ¿de acuerdo? Y ella ya conoce la técnica, pero ¿qué hace? Focaliza su atención en una parte del movimiento. Por último, cuando ya conocemos la técnica, correcto, cuando ya la ejecutamos, digamos, con un criterio adecuado, nosotros modificamos la situación real para trabajar, por ejemplo, la velocidad, podemos trabajar la reacción, podemos estimular el sistema nervioso con una señal y tiene que responder rápidamente a ese estímulo. Entonces, los aros, los implementos, las cuerdas siempre nos ayudan mucho a modificar la situación de un ejercicio en específico. Entonces, fíjate, es el mismo método. Todos están haciendo el ejercicio completo, ¿de acuerdo? Pero cada uno puede enfocarse en algo distinto. Entonces, el método analítico también fraccionado, como les había dicho, esta diapositiva se repitió. Aquí la destreza que posee un mayor grado de complejidad requieren atención en ciertos elementos de la misma. Aquí yo divido en fases para poder separar correctamente la técnica. Por ejemplo, viendo el video del niño, ¿cierto? ¿Ok? Él está ejecutando el movimiento global, pero allí estamos trabajando una fase del movimiento que es jalar el brazo. Eso como ejemplo, ¿no? Entonces, hay también distintos tipos de método analítico. El analítico puro es agarrar, descomponer la técnica, ¿verdad? Agarrar y practicar una sola fase, una sola parte del movimiento, el que más nos interese en ese momento. Puede ser la parte final, el principio, la mitad, pero eso, ¿en qué me baso yo? ¿En qué errores está teniendo el alumno? Si el alumno está teniendo errores en una extensión de rodilla o en el giro de la mano o en la posición, entonces yo separo esa parte y la practico. Ahora hay una analítica secuencial. Divido en fases, ¿ok? Y voy practicando fase por fase en un desarrollo ordenado y temporal. Es decir, que va al principio, que va a la mitad, que va al final. Entonces yo voy en ese orden.
pero no me salto. O sea, no puedo empezar un analítico por el final, sino que empiezo por el principio. Bueno, ya mejoré el principio, ahora voy por la mitad. Ya mejoré la mitad, voy con el otro. Entonces, el analítico progresivo, por su parte, se muestra solo una parte de la técnica. Se practica solo una parte de la técnica. Luego se va engranando. Es decir, el primer ejercicio es levantar la rodilla. El segundo ejercicio es levantar la rodilla y extender la pierna. ¿Ok? Pues vamos a poner el ejemplo de una patada circular. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo nunca quitarle una parte, sino que siempre se mantienen todas las partes. Vamos a verlo un poquito más gráfico. ¿Ok? Vamos a ver primero el video de la izquierda. Estamos hablando de un clinch, ¿de acuerdo? Con una pequeña pausa y luego una patada. Vean el instructor. El instructor en el analítico, ¿verdad? Vamos a trabajar ahí lo que es el clinch y la patada. Entonces, la corrección tuya como sensei tiene que ser en esa fase, en la fase que tú estás viendo errores. ¿Ok? Quizá la patada no la ejecute como él quiere, pero tú tienes que estar encima del atleta o del alumno para que haga esa fase de una manera muy, muy pulida. ¿Ok? Entonces, la analítica secuencial, como les había dicho, por ejemplo, en una patada, primero es levantar la rodilla y luego extender. Entonces, ¿qué está haciendo el sensei? Está enfocando la atención primero en que levante la rodilla, luego que haga la extensión adecuada. ¿Ve? Y eso fracciona y permite que el alumno se dé cuenta de cada fase y la practique individualmente. De la analítica progresiva, por supuesto, yo separo esa parte. Por ejemplo, obviamente, yo no voy a hacer una patada de rodilla, ¿ok? Normalmente no es así, pero yo tengo que ayudar a que la niña se enfoque en esa fase, en esa extensión. Entonces, al separar las fases de una técnica permite que se aprenda de mejor manera. A veces queremos que los muchachos agarren las técnicas a la primera y eso es imposible. Hay personas que aprenden más rápido, otras que aprenden más lento. Entonces, a utilizar estas dos herramientas, imagínense que yo le estoy dando un pico y una pala. Nos va a ayudar a que en algún momento, en una situación real, el atleta ejecute como debe ejecutar. ¿Por qué? Porque se pulió las fases. Ahora, una correcta ejecución de los métodos permite que los alumnos deportistas puedan alcanzar el aprendizaje mediante ejercicios bien enfocados. Si yo me la paso viendo YouTube y yo veo ejercicios muy bonitos y no sé esto, es como que usted esté cavando un hoyo sin sentido. Usted, las herramientas que utilice las puede utilizar, valga la redundancia, para diferentes objetivos. Dependiendo de la etapa de aprendizaje del alumno, usted puede utilizar un método u otro. Entonces, se entiende hasta ahora la diferencia entre hacer un ejercicio globalmente y un ejercicio fraccionado o analítico. Hasta aquí necesito más o menos que me indiquen si tienen alguna pregunta, duda, no se entendió, si se entendió, porque cada uno tiene un banco de ejercicio. Estoy seguro que todo el mundo sabe dar clases, pero quisiera saber si usted tenía conocimiento de estos métodos y si usted seleccionaba los ejercicios de acuerdo a esto. Ah, a ver, Víctor, levantó la mano. ¿Quién más? Adelante, profesor. ¿Cómo sería un orden ideal para aplicar cada tipo de ejercicio? O sea, por ejemplo, yo estoy entrenando a un alumno en una técnica específica. ¿Cómo pudiera como diseñar una estructura que pudiéramos decir, bueno, mira, comienzo a aplicar el ejercicio en base a un método global o en base a un método analítico? ¿Cómo pudiera ser, o sea, según su experiencia, el orden ideal? Bueno, fíjate, vamos a identificar que cada arte marcial tiene, digamos, contenidos de mayor a menor importancia. Tú tienes destrezas y técnicas que son más difíciles, otras que son más fáciles, ¿correcto? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer primero es ordenar tus contenidos. Yo te voy a poner mi ejemplo de karate, que es el que yo manejo, ¿verdad? En mi orden de contenido está
Primero, enseñar posiciones. Luego enseñar técnicas de mano. Luego enseñar bloqueos. Luego enseñar patadas. Eso es mi orden particular. Entonces yo sé que un desplazamiento, mejor dicho, una posición, yo no la voy a enseñar tan difícil, sino que es un movimiento general. Colocarse, por ejemplo, con los pies paralelos. Yo eso no lo tengo que fraccionar. Entonces, ¿qué pasa? Yo en una clase, yo voy a determinar X cantidad de contenidos. Y en esos X cantidad de contenidos, yo lo voy a distribuir para el inicio, para el desarrollo y para el cierre. Entonces, dependiendo de la complejidad del contenido, yo debo elegir qué método. No es lo mismo enseñar una forma, ¿verdad? Lo que en el karate se llama kata. Yo no sé si en tu arte marcial hay formas, pero debe haberlas, ¿verdad? Porque es como un repaso de movimiento, ¿cierto? Entonces yo debo fraccionar esa forma porque es muy larga y ninguna persona me va a recordar los 20 movimientos a la primera. Entonces yo fracciono. Un kata es complicado, yo lo fracciono. Ah, pero un desplazamiento es sencillo, ese no lo fracciono. El error está en que tú quieras fraccionar algo que no necesita fraccionarse, porque lo que vas a hacer es bajar la motivación y ralentizar el aprendizaje. Entonces, simplemente lo que tú veas que es complicado, fracciona. Lo que tú veas que es sencillo, déjalo global. ¿Ok? No sé si de esa manera te respondo. Perfecto, gracias. Ahora, el arte tuyo es qué pongo primero, qué pongo después, qué pongo al final. Ese es el arte del instructor. Por eso es que tú puedes ser mejor que otro. Porque en la forma en como tú selecciones la dinámica de los ejercicios, el orden, y seleccionando los métodos, tu clase puede ser brutal o puede ser súper aburrida. ¿Me explico? Entonces, así, bajo ese criterio se seleccionan los métodos, dependiendo de la dificultad del movimiento o del ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte todo es claro. Sí. Ah, perfecto. Ok. ¿Alguien más? ¿Método global, método fraccionado? ¿Me permite unas palabras, Sensei? Sí, claro. Cuénteme. Bueno, en esta circunstancia, con los principiantes, digámosles así, con ellos sí se trabajaría prácticamente en orden, con todos los principiantes, prácticamente lo básico. Ujú. Enseña de todos los pasos, los primeros pasos, pero con los que ya están en intermedios avanzados o los que ya tienen mayor conocimiento, los novatitos, ya con ellos son muy diferentes la enseñanza. Ajá. Ya con ellos tengo que prácticamente yo soy la disciplina de karate, mi estilo Shotokan, de lo cual ahorita el karate prácticamente es deportivo, de lo cual nos enfocamos en enseñarle al deportista marcar puntos, poderse desplazar, hacer movimientos concretos técnicamente, una buena puntuación. Cosa que ya lo básico prácticamente ya queda a un lado. Exacto. Y, y ahora como el karate deportivo, el karate tradicional, como era más antes, era una técnica que había que repetirla tantas veces para perfeccionarla. Ujú. Ahorita el deportista eh, es como una esponja. Prácticamente le enseñamos los movimientos básicos, mira de aquí, va avanzando según su aprendizaje. Ellos se motivan más cuando se le va haciendo el ascenso de cinturones, todo aquello. Y llega el momento que dan su campanazo y quedan los primeros lugares. Yo la verdad que he tenido que fraccionarlo a las clases, prácticamente. ¿Por qué? Porque estoy en víspera de campeonato y de lo cual tengo que enfocarme en lo que tú me puedes ayudar. En este caso, si mi deportista veo que en kata no me va a ayudar para un campeonato, pero en kumite sí. Cosa que tengo que trabajar en ese rango. Trabajar en todo lo que es movimiento, todo aquí,
y para que ese alumno llegue en la mejor condición. Eso quisiera yo, Ok, una preguntita, Sensei. bueno, ¿Estará bien, prácticamente el deportista ahorita, se lo enfoca a ganar medalla, se lo enfoca a ganar medalla? Y yo sinceramente sería bueno también que usted nos dé un poquito de por ahí de conocimiento de que el arte marcial también viene cogida a la mano a lo que es de los valores, porque yo esta semana estuve en claro, Valencia y lamentablemente el alumno se dedica es a trabajar, a golpear donde vaya, y de pronto si él recibió un golpecito y cuando acuerda, ¡boom!, le da el otro sin contemplación. Y cosa que ese es el tema de ahora con los alumnos. Prácticamente se le está enseñando directamente es a ganar, a obtener medalla, pero los valores están quedando a un ladito. Yo creo que ahí deberíamos trabajar bastante. claro. No, Bueno, eso, mi estimado. fíjese algo, Sensei. Eso es muy importante lo que usted dice y tiene todo que ver, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo primero que yo te estoy pidiendo es que tú establezcas qué vas a enseñar. Tú no te puedes dejar llevar solamente por la corriente. No, es que yo pertenezco a la federación y como la federación solamente quiere campeones, entonces yo lo único que voy a hacer es campeones. No, no es así. El que dice qué va a enseñar es el sensei. El instructor es el que define. Usted tiene que sentarse en un cuadernito y decir, yo voy a enseñar valores, yo voy a enseñar disciplina, yo voy a enseñar cortesía, yo voy a enseñar respeto y después voy a enseñar a ganar competencia y después voy a enseñar preparación física y después. Entonces, esa jerarquía de conocimiento es el contenido de su clase. Entonces, si usted es un sensei formativo, si usted es una persona que le gusta desarrollar valores, principios, filosofía, hágalo, no se deja llevar solo porque lo que le pide la federación. Usted tiene que crear un plan de enseñanza. Por eso es que no podemos ser veleta. Ah, es que hay una competencia el fin de semana. Ah, no, entonces solo hay que entrenar combate porque viene una competencia. Tiene que tener un plan mensual, trimestral, anual de los contenidos de enseñanza, que usted al final de un mes usted diga, ok, yo enseñé 5 veces o en 5 clases, enseñé el valor del respeto hacia el adversario. Usted se inventa lo que usted quiera, pero usted debe escribir eso, no lo puede dejar en el aire. Por eso les pido, pregúntense, ¿qué voy a enseñar hoy? ¿Qué voy a enseñar la semana que viene? ¿Qué voy a enseñar el mes que viene? Todo eso tiene que estar escrito. ¿Por qué? Porque así usted se asegura y comprueba que no se está dejando el arte marcial de lado. El deporte no puede sacar al arte marcial. Es el arte marcial el que llama al deporte para que le ayude. ¿Ok? Entonces no sé si con esa respuesta le queda claro. Claro, sí, está bien, Sensei. Usted es el que manda. Sensei Manuel, usted es el que dice que van a aprender. Que venga un papá, no es que yo quiero campeón, que venga otro, un dirigente, es que tú tienes que ser campeones. Eso no puede ser suficiente para que usted se desvíe del camino. Es sensei. Entonces usted dice, en esta academia se aprende valores, principios, costumbres desarrollo humano y también se compite, ¿ok? No es que exclusivamente se compite. Entonces, la primera condición es, usted tiene que saber qué va a enseñar. Nadie le puede decir a usted qué es lo que tiene que enseñar, porque para eso usted sacó un cinturón negro y para eso usted se está formando con la Academia del Sensei y para eso que usted está estudiando, para tener criterio propio, Sí, ¿ok? muchas gracias por reforzar ese tema. Y Eso. sinceramente, a veces los padres también son parte fundamental de ahí, de la constancia de sus hijos. Y a nosotros nos obligan a prácticamente el sensei. Le doy un año para que mi hijo salga campeón. A veces le digo, ¿usted ha sido campeón alguna vez? Le digo. No, no, no entienden qué es eso. Entonces, Y cosa allí la que autoridad suya tiene que ser respetada.
Usted tiene que dejarle claro a las personas qué van a aprender sus muchachos. Y obviamente, sí, usted le puede decir, sí, yo lo voy a hacer campeón, pero va a haber un tiempo y un lugar donde va a ser campeón. No ahora, no cuando el papá diga o cuando el dirigente de la federación lo diga. Entonces, allí Os- tiene que prepararse muy bien. Por eso es que, aunque le parezca mucho lo que estoy hablando, realmente es muy sencillo. Lo que pasa es que no queremos hacerlo. No queremos pararnos duro a planificar nuestras clases y a definir qué vamos a enseñar. Entonces, definiendo qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar, con qué método, también tengo que definir con qué estilo de enseñanza. ¿Ok? Hay estilos de enseñanza. Y esto se refiere a cuál es el papel que juego yo dentro del proceso. ¿Ok? El instructor puede dirigir de forma directa o indirecta las actividades del dojo. Un estilo de enseñanza no se basa en si lo castigo, si no lo castigo, si soy buen sensei, si soy amigo. No, no se trata, el estilo de enseñanza no se trata de la personalidad del sensei. Se trata de qué papel juego yo en el proceso de enseñar y aprender. Entonces, hay estilos que se centran en el papel del instructor, en que el instructor es el protagonista, es el que manda, ¿ok? Entonces, hay un estilo llamado mando directo y hay un estilo llamado mando directo modificado. Pero también hay otros estilos que son centrados en el practicante. Por ejemplo, un estilo llamado asignación de tareas, la enseñanza recíproca o el descubrimiento guiado. ¿Ok? Y hay estilos no directivos donde el instructor interfiere poco o solo guía el aprendizaje. Estos son estilos para enseñar, porque en uno yo tengo el protagonismo, en el otro me centro en el estudiante y hay otros donde prácticamente el sensei ni aparece. ¿Ok? Entonces, usted me preguntará, ¿cómo es eso, sensei? Pero es que los instructores somos los que decimos todo lo que se hace. Sí, ese es el estilo de enseñanza tradicional, pero ese tiene su etapa, ese tiene su momento. Yo puedo cambiar de estilo en una misma clase, dependiendo de qué, ya les voy a hablar de eso. Ahora, ¿cuál es el ideal? En mi opinión, ¿ok? Aquí yo tengo también compañeros, colegas y pueden diferir de lo que yo voy a decir en este momento. Pero el mando directo, ¿verdad? Es el ideal para alumnos principiantes. ¿Cuál es el objetivo del mando directo? La repetición de ejercicios de manera ordenada, de manera dirigida. Es decir, el instructor dice, en este momento iniciamos, yo cuento hasta 10, 1, Oichi, Ni, San, 10 repeticiones, cambia el ejercicio. Esto se utiliza, este estilo, para grupos grandes, la enseñanza masiva. Tengo 20, tengo 30, tengo 40. Yo a todos le doy la misma instrucción y hacen un conteo y empiezan y terminan en el momento que el instructor lo indica. ¿Cuál es el papel del profesor? Control y disciplina severa. Todos los movimientos se hacen como el sensei dice y al momento. Se sigue el esquema lineal. Ejercicio número 1, luego el ejercicio número 2, luego el ejercicio número 3. Sin la orden del instructor no se hace nada. ¿Ok? Entonces, esto en principiante es muy importante porque los niños necesitan ser guiados paso a paso, necesitan tener instrucciones claras, necesitan adoptar conductas específicas. ¿Ok? Entonces, explicar y demostrar el gesto de la destreza es el papel del sensei en todo momento. Ahora, ¿cuál es el papel del alumno? El sometimiento a las directrices. Hacer todo lo que el instructor diga, sin decisión, ni tampoco tiene autonomía. Es decir, no tiene opinión. Hay niños que dicen, profe, pero yo quiero hacer solo combate. ¿Les ha sucedido? Bueno, este tipo de niños están pidiendo, digamos, que no seas tan directivo. Sin embargo, si el alumno está en una etapa inicial de principiante, esto no se debería usar con demasiada frecuencia, sino más bien mantener siempre un mando directo.
Ahora, para un intermedio que tiene ya un tiempo determinado y que ya puede realizar con cierta independencia algunos ejercicios, el mando directo modificado es una organización más flexible porque da un poco más de libertad. El profesor puede ser más participativo. Por ejemplo, cuando yo realizo ejercicios con mando directo, yo entreno con los muchachos. ¿Por qué? Porque las instrucciones que yo les doy ya fueron practicadas y automatizadas y yo, por ejemplo, indico el principio del ejercicio y el final. Hago una instrucción general, vamos a practicar el golpe tal, la patada tal, indico si se va a hacer una y una o hay un rol definido y comienza el ejercicio. Termina el tiempo determinado y se acaba la actividad. Aquí la interacción del alumno es más independiente, pero se sigue manteniendo un mando directo. Es decir, si el sensei dice alto, todos tienen que parar. No hay nadie que pueda seguir trabajando. Esto para mantener el control. ¿Se entiende hasta ahora el estilo de enseñanza mando directo y mando directo modificado? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una clase tienes una mezcla de todos? O sea, tienes niños, un poquito más, entre 10 14 Ujú. junto con, y en la misma clase tienes que tener desde cintas blancas hasta grados intermedios. Ok, eso puede suceder, ¿no? Lo ideal es que yo tenga dividida la clase de iniciados, de intermedios y de avanzados. Eso sería lo ideal. Pero en grupos pequeños, ¿de acuerdo? A lo mejor esto no es posible. Allí yo tengo que tomar la decisión. ¿Qué me conviene más en ese momento? Me conviene que los avanzados entrenen solo o entrenen con más libertad o que los principiantes acaten al principio todas las órdenes y que hagan bien los ejercicios. ¿Ok? ¿Cuál es el riesgo? Si tú te decides por el mando directo, puede ser que los avanzados se queden un poco desanimados, pierdan un poco de motivación porque quizás para ellos sería una necesidad más trabajar un poco más libre, ¿correcto? Eso sería una desventaja. Pero en el arte marcial generalmente tú tienes que enseñarle a los alumnos a seguir la clase. Entonces eso particularmente a mí no me sucede. Cuando yo tengo niños principiantes con niños avanzados, más bien yo les digo a los avanzados que hagan los ejercicios como yo quisiera que los principiantes hicieran. Es decir, sirven de ejemplo, pero hacen todo a la orden del sensei. Uno, dos, tres, el conteo lo siguen igual. Ahora, el modificado, ¿verdad? En una clase mezclada puede hacer que los principiantes se sientan perdidos, que hagan malos movimientos, que no sepan realmente hacer bien los ejercicios, porque para ellos es demasiada información. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes la capacidad de realizar una práctica con mando modificado, pero manteniendo el foco de atención hacia los principiantes, eso es ideal. Hay oportunidades donde yo tengo principiantes en clases de avanzado. Y lo que hago es mantener mando modificado, pero me voy mucho a la observación de los principiantes y los voy ayudando. ¿Ok? Eso es una estrategia. La otra estrategia también es poner a otros avanzados a que ayuden a los más pequeños. Pero evidentemente el mando directo modificado permite que los que ya saben los ejercicios lo puedan hacer con mayor flexibilidad. ¿Le pude responder bien la pregunta? Sí, gracias. Sí, perfecto. Entonces va a depender de qué. ¿De qué va a depender el tipo de estilo de enseñanza? Del nivel de los alumnos. Si les puedo dar más flexibilidad o si no les puedo dar mucha flexibilidad. ¿Para qué creen ustedes que yo
utilizo estos estilos de enseñanza. A ver quién se le ocurre para qué sirve. Para darle estructura al método que voy a aplicar de enseñanza. Eso, para mantener el control, para que la clase no se me escape de las manos. Si usted tiene 30, 40 alumnos, usted no va a hacer mando modificado porque se le va a hacer un desastre la clase. ¿De acuerdo? Y si usted tiene una selección de estado, de provincia, una selección nacional, usted no puede dirigir todo, más bien tiene que tener más dinamismo. Entonces, el mando modificado será el ideal para ese grupo. Entonces, dependiendo del nivel de desarrollo del grupo, usted elige el estilo. Y obviamente en ambos estilos se aplica método global, método fraccionado, dependiendo de los ejercicios que usted haga. ¿Ok? No confundamos estilos con métodos. Ahora, hablemos un poquito de otros estilos, ¿verdad? Por ejemplo, la asignación de tareas. Para un avanzado experto, si usted es un sensei que entrenan con otro sensei, quizás a algunos no les gusta el deporte, a otros sí les gusta el deporte, a otros les gusta el combate, a otros les gusta el kata, a otros les gusta la forma, a otros les gusta, qué sé yo, la meditación. Infinidades de posibilidades en un grupo de avanzado, ¿verdad? Entonces, usted individualiza el trabajo. Tiene un gran gimnasio donde unos pueden hacer preparación física, el otro hace técnica, el otro hace táctica. Individualizas, le asignas una tarea, ¿ok? Esto suele organizarse también mediante circuitos o estaciones. Por ejemplo, la preparación física, ¿cierto? Hacemos varias estaciones, unos hacen sentadillas, otros hacen flexiones, otros hacen burpees. Esa es una asignación de tareas. ¿De acuerdo? Se toma un tiempo, inicia y termina la actividad. Aquí lo determinante es que el instructor confía en la autonomía del practicante. Confía en que las instrucciones se van a seguir al pie de la letra. Entonces, tú puedes asignar tareas dentro del entrenamiento. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ninguna pregunta. Perfecto. Ahora, fíjense. Producto de una investigación que yo realicé en el año 2015, ¿de acuerdo? Donde yo me hice la pregunta, ¿cuál es el modelo de enseñanza de las artes marciales? ¿Por qué? Porque yo veía mucho desorden. Yo entrenaba con un sensei, él le entrenaba de una forma, entrenaba con otro, él le entrenaba de otra forma. Entonces, yo sentía que a veces los ejercicios no tenían ni una lógica. Y yo quería saber entonces cómo debería ser la estructura de enseñanza. Digamos, el esqueleto. El cuerpo humano es el arte marcial y el esqueleto es lo que sostiene. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo pedagógico de las artes marciales actual, el que la mayoría de las artes marciales se manifiesta, así usted no lo sepa, si usted nadie se lo hubiese enseñado, es un modelo técnico tradicional en el cual hay tres fases. ¿Ok? Esto es un modelo pedagógico para las disciplinas deportivas, pero aplica para lo que estamos hablando. Entonces, la iniciación en una modalidad deportiva es lo mismo que yo diga la iniciación en un arte marcial. ¿De acuerdo? La primera fase de iniciación es la adquisición de habilidades y movimientos específicos. Ese debe ser la primera fase. Dios libre que usted reciba un niño cinturón blanco, niña cinturón blanco y usted ese primer día le ponga a hacer combates. ¿Usted alguna vez ha vivido eso? ¿Usted ha visto alguna vez algún sensei o usted mismo lo ha hecho donde el primer día usted va y llega a combate? Si sucedió, eso fue un error que además puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque sí, hay niños que son bastante valientes y entrenadores, pero hay otras personas que se pueden asustar, se pueden intimidar. Entonces, la primera fase de cualquier persona es la adquisición de habilidades y destrezas específicas. Me refiero a saber golpes, patadas, bloqueos, proyecciones, etc. Ahora, en la fase 2 se trata de todas esas destrezas aplicarlas en una situación controlada.
controlada por usted en una situación específica de simulación. ¿Okay? Como puede ser en el caso del karate, los ejercicios de Kihon Kumite, donde uno golpea, el otro ataca, uno golpea, el otro defiende, pero con un movimiento determinado, no es al azar. ¿De acuerdo? Entonces, esas acciones de ataque, defensa, de ataque, contraataque, todas esas son situaciones simuladas. Y esa es la segunda fase del proceso pedagógico. Y por último, es la integración de todas las técnicas que usted conoce y que usted ha practicado en una situación real donde se tenga que aplicar. Puede ser en un combate deportivo, puede ser en un combate en el dojo, puede ser que se le presente una pelea, pero si usted le presenta una pelea y usted no pudo aplicar la situación en la situación real, usted tuvo fallas en las dos fases anteriores. Entonces, aquel que solo practique una de las fases y no pasa por las tres fases, obviamente se le va a catalogar como un mal artista marcial. Entonces, todos los estudiantes, les guste o no les guste los combates, tienen que vivir esa experiencia, porque si no, el que va a quedar mal es el instructor. Y va a llegar el papá y va a decir, pero es que mi hijo no se defendió, pero es que mi hijo se dejó pegar. Entonces, si usted solo le puso a practicar golpes al aire, esa persona nunca va a aplicar una situación real. Deberíamos tener una programación de fechas y de horarios y de días en los cuales se trabajen las fases. Una fase de iniciación, otra de aplicación, otra de integración. Si usted no cumple estas tres fases, va a haber huecos, lagunas y problemas en el performance del practicante. No estamos hablando de campeones, estamos hablando de cualquier persona que se tiene que saber defender, que tiene que saber reaccionar en una situación específica. ¿Sí? ¿Alguien intervino? Nadie. Ok. ¿Se entiende este modelo pedagógico en las artes marciales? ¿Hay alguna pregunta? En resumen, son tres, o sea, es iniciación, aplicación e integración. Correcto. Ok. Son fases de la enseñanza. Estoy dando el esqueleto, donde usted ahí ves que va a meter los ejercicios, la forma de dar las clases, todo eso. Pero el modelo, recuerda que un modelo técnico tradicional tiene que tener esas tres fases, si no, usted, perdón, usted está fallando y creando un problema en el performance o el perfil del practicante de arte marcial. Y estamos hablando solamente de la parte técnica, no estamos hablando de valores, no estamos hablando de personalidad, no estamos hablando de principio, nada de eso. La parte técnica. Entonces llegan y nos dicen, no es que el karate no sirve, no es que el taekwondo no sirve, no es que el boxeo, es que lo que sirve es el MMA. ¿Saben por qué el MMA sirve? Porque aplica esas tres fases. Esa es la única razón. Todas las artes marciales tienen que aplicar las tres fases. Entonces, si usted quiere ser un buen exponente de su arte marcial, usted tiene que desarrollar las tres etapas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tal la información? Hasta el momento. Bien, mal, regular. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Vamos a hacer una pequeña comprobación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una comprobación. Ronda de preguntas. Usted en el chat va a responder la pregunta, no tiene que hablar, solamente en el chat, ¿de acuerdo? Vamos con la primera. Usted va a leer y va a responder en el chat. Te diga si la primera es verdadera o falsa. La oración dice, las artes marciales no pueden ser un deporte porque pierden su condición de arte marcial. Si usted cree que esta sentencia es verdadera, usted ponga verdadera. Si usted cree que es falsa, ponga falsa. 10 segundos para responder.
Ok, veamos. La primera es, ay, perdón, falso, ¿ok? Es falso que un arte marcial no puede ser deporte o que un arte marcial pierde su condición de arte marcial solo porque es deporte, ¿ok? Ahora, esto está claro, ¿verdad? Si usted dentro del arte marcial, usted se va a dedicar a la etapa deportiva, no le quite los aspectos de arte marcial, no lo vuelva un deporte de combate, ¿ok? Pilas con eso. Segunda pregunta, ¿es innecesario tomar en cuenta la comunidad del dojo para enseñar artes marciales? Repito, es innecesario tomar en cuenta a la comunidad del dojo de la academia para enseñar artes marciales. Si usted cree que es innecesario, ponga verdadero. Si usted cree que es necesario, ponga falso. Ok, es falso que es innecesario tomar en cuenta a la comunidad. Se puede tomar en cuenta. Lo que no tiene que hacer es consultar y dejarse llevar por la comunidad del dojo para usted poder enseñar. ¿Okay? Tomar en cuenta es saber qué tipo de persona estoy enseñando, qué características tienen los padres, qué debo enseñar, qué no debo decir, qué debo decir. Es decir, son tomados en cuenta, mas no son consultados de la forma en cómo se va a enseñar. ¿Okay? Número 3. Saber qué enseñar. Repito, saber qué enseñar se refiere a los contenidos, es decir, golpes, patadas, bloqueos, etcétera. Responde en el chat si eso es cierto o es falso. Es verdadero que la pregunta, ¿qué enseñar? Se refiere a todos los contenidos. Siguiente. La primera. Los objetivos de enseñanza se refieren a las metas que quieres alcanzar con tus estudiantes. ¿Verdadero o falso? Los objetivos de enseñanza se refieren a las metas que quieres alcanzar con tus estudiantes. Respondemos en el chat. Perfecto. Ajá, los objetivos de enseñanza se refieren a las metas que quieres alcanzar. Eso es verdadero. Los objetivos son las metas que quieres alcanzar. Siguiente. Una competencia de aprendizaje solo se basa en la conducta del practicante. Pregunta. Una competencia de aprendizaje solo se basa en la conducta del practicante, ¿verdadero o falso? Es falso. La competencia de aprendizaje no solo se basa en la conducta, sino que también en lo actitudinal y en lo teórico. Siguiente. Un método de enseñanza se refiere a la forma de abordar la enseñanza para que sea más efectivo. ¿Verdadero o falso? Un método de enseñanza se refiere a la forma de abordar la enseñanza para que sea más efectivo. Verdadero. ¿Ok? Los métodos de enseñanza nos ayudan a abordar todo lo que tiene que ver con los ejercicios para que sea efectivo. Método ayuda a que el camino sea más rápido también. Últimas tres. El método global de enseñanza divide la técnica en varias partes para entenderla mejor. ¿Verdadero o falso?
Esta sentencia es falsa. El método global no divide la técnica en varias partes. Siguiente, el método analítico no sirve para mejorar un aspecto específico del gesto técnico. El método analítico no sirve para mejorar un aspecto específico del gesto técnico. Si esto es real, ponga verdadero. Si es falso, ponga la F. Esto es falso. Por último, un estilo de enseñanza es la forma en cómo se castiga a los practicantes en la academia. Repito, un estilo de enseñanza es la forma en cómo se castiga a los practicantes en la academia. Ponga verdadero o falso. Muy bien. Ahora, fíjense, ya se hizo la comprobación del tema, que más o menos ya tiene una idea. Y en la próxima clase, fíjense, vamos a hablar ahora no de estilo de enseñanza, sino de estilo de aprendizaje. Una cosa es la manera en cómo se enseña, pero también hay que entender cómo se aprende. ¿Ok? Entonces, hay estilos de aprender. Ahora, también hablaremos de cómo se desarrollan las habilidades de destreza por edad, que se desarrolla a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, porque eso es muy importante para determinar, ¿ok?, el contenido que voy a enseñar. Entonces, todo el concepto del desarrollo de habilidades de destreza es muy importante. Y por último, vamos a entender cómo me ayudan las teorías de aprendizaje para entender a mis estudiantes o deportistas. ¿Ok? Eso va a ser la siguiente clase. Muy bien. Entonces, con la comprobación del aprendizaje y con el preámbulo de lo que va a ser la siguiente, bien, les regalo una última frase. ¿Ok? Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos esa gran facultad que lo que nosotros enseñamos siempre hay que involucrarse. Y nuestros muchachos están acostumbrados solo a que les enseñen a través de la palabra, ¿verdad? Y un poquito de la demostración. Pero hacer, que es lo que nosotros tenemos como herramienta dentro de las artes marciales, es una manera muy efectiva de aprender conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Okay? Eso es muy importante en nosotros y por eso con un gran perfil como instructor usted va a tener alumnos y trabajo en donde usted quiera. ¿De acuerdo? Bien, son las 5:58. Ya ven que no me gusta divagar mucho, me gusta ir muy específico en los temas. Por supuesto, me gusta dar ejemplos, pero también tenemos limitado el tiempo. Si no pasáramos aquí unas 5 horas, y lo ideal sería que este tipo de temas se hiciera con uniforme, ¿no? Practicando y hacer ejercicios que nos ayuden un poquito más a entender los conceptos. A ver, ¿quién levantó la mano por aquí? ¿Alguien levantó la mano? Bien, pueden hacer alguna pregunta, duda, sugerencia y comentar qué les pareció esta primera clase. ¿La siguiente sesión también será en domingo? O sea, ¿sería el próximo domingo? ¿O más para tener ahí un poquito más de claridad en cuanto a las fechas? Ok, ¿algo más? Esto es muy importante en esta primera clase que me digan si cubrió sus expectativas del tema, si pensé que era otra cosa y me sorprendió, porque
dependiendo de lo que ustedes me digan, continúo el mismo plan o modifico. Si voy más rápido, voy más lento, si estuvo bien, si estuvo mal. Aquí, muchachos, estamos al mismo nivel. Aquí yo acepto cualquier duda, sugerencia, pregunta, para que no quede nada en el aire. Para mí estuvo bien esta primera clase con los fundamentos que se dieron, evidentemente entendiendo el contexto de que estamos hablando de artes marciales, no de una en específico, sino de forma generalizada, como de sentar las bases, ¿no? Eh, de cómo pues tener una estructura, una metodología, que en mi caso particularmente creo que es lo que vengo ahí padeciendo un poco, ¿no? Sí, ya tengo, este año voy a cumplir 10 años practicando, pero no es lo mismo ser practicante a ser instructor, porque es una faceta completamente diferente y es como tener una estructura de qué es lo que vas a enseñar a tus alumnos, o sea, cómo planificar. Para mí creo que eso es fundamental, no importa el arte marcial que sea, porque tengo que reconocer que en algunos casos ha sido más como improvisación, ¿no? De qué es lo que tengo que enseñar. Y como alguien ahí también comentaba, a lo mejor es qué quiero enseñar, si son obviamente un arte marcial, que son los valores, la disciplina, pero también, pues digamos que va el aspecto comercial, ¿no? Que es de alguna forma, por ejemplo, el tema de los avances que se tienen que hacer con relación a subir grados, ¿no? Que eso también creo que es un tema importante de mencionar, porque muchas veces la exigencia es, tienes que presentar examen de forma periódica y a lo mejor el alumno no ha desarrollado esa conciencia para poder decir está apto para avanzar a un siguiente nivel. Pero a veces, como el tema comercial, pues es que aquí, pues obviamente hay que ingresar, como dicen, plata, pues tiene que hacer examen. Eso es desafortunadamente también otra parte o la contraparte, ¿no? De esta enseñanza. Por supuesto, cuando tú sabes qué tienes que enseñar, ya tienes que plantearte qué van a aprender. Y si tú vas a entregar grados solo por asistir, tú simplemente tienes un negocio, pero no tienes una academia de artes marciales. Una pregunta, Sensei. Dígame, ahorita leo Eh, los chats. bueno, en el caso de nosotros, prácticamente las evaluaciones normalmente se lo hace cada año, siempre y cuando vemos el nivel de los deportistas, tanto principiantes, novatos, intermedios, avanzados. Según aquello, el cronograma de ascenso del cinturón. Viéndole cómo se han desarrollado, han recibido conocimiento, participaciones, todo lo que está por delante, se le pone fecha. Pues sé que con eso prácticamente quien va a ganar mayor notoriedad es nuestro club y los padres de familia que se van a sentir con toda esa motivación de seguir apoyando. Eso, mi estimado Sey. Muchas gracias. Sí, esa es la idea. ¿Alguien más? Ok, voy a responder aquí algunas preguntas, ¿no? Del chat. A ver, primero, Juan pregunta si van a ser grabadas. Ya esta clase está grabada, ¿ok? En la nube les voy a enviar un link donde usted, de hecho, puede descargar la clase en su teléfono o en su computadora y verla todas las veces que usted quiera. Se les recomienda descargarlas y además van a recibir las diapositivas que vieron el día de hoy. Entonces, el material completo, ¿ok? Por otra parte, estamos iniciando la primera clase, el primer nivel, ¿de acuerdo? Entonces, el sensei Jonathan Palma me pregunta cuántas clases vamos a tener. De este módulo, de este nivel, vamos a tener 4 clases, ¿de acuerdo? Esta fue la primera. Cuando vayamos por la tercera, ¿ok?
yo les voy a consultar a ustedes. ¿Quieren seguir con el siguiente nivel? ¿Ok? Y ustedes me dicen, Sensei, avancemos. ¿Ok? Entonces continuamos la quinta semana con el siguiente nivel, que es la parte de metodología, de principios científicos del entrenamiento y todos los conceptos del entrenamiento. ¿Ok? La parte de entrenamiento físico. Sería 4 clases más del segundo nivel. Luego viene el tercer nivel, es ciencias aplicadas. Son 4 clases también, ya serían 4, 8, 12 clases continuas. Si este grupo se mantiene mes a mes, vamos avanzando con un nivel. Quiere decir que en el cuarto mes ya estamos hablando de periodización, es decir, trabajando los planes de entrenamiento, macrociclo, mesociclo, microciclo para un atleta en específico o una selección. Pero por supuesto, debemos tener la continuidad y el orden adecuado para no saltarnos conocimientos. Habrá personas que ya esto lo saben, es válido, pero no podemos saltar del nivel 1 al nivel 4 sin hablar de todos estos conceptos porque muchas veces están muy relacionados. Entonces, mi experiencia me ha dicho que antes de yo llegar a un macrociclo, primero tengo que saber de pedagogía, porque además el entrenamiento físico deportivo es un proceso pedagógico, cosa que a algunos se les olvida y tratan a los atletas como máquinas. ¿Okay? Entonces, esa sería la otra parte, ¿no? ¿Algo más, Jonathan? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algo que te pueda aclarar? Sensei, todo claro. Gracias. Ajá. Ok. Entonces, ¿algún comentario adicional? De mi parte, muy bien como a manera de introducción. Realmente yo entré al curso con expectativas específicas y entiendo que vamos por buen camino. Lo que ya tocaría seguir viendo más adelante, el contenido para ir viendo cada duda, cada tema que tengamos y nada, iremos haciendo preguntas. Perfecto. Si usted la semana que viene, después de revisar la diapositiva y después de revisar el material, tiene alguna pregunta, hágala al principio de la clase y con gusto se la vamos a atender. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Van a tener que hacer unas actividades, ¿de acuerdo? Que es sencillo.